Normandía y de una lavandera local. Fue cuando el duque Roberto vivía en la fortaleza maciza que domina Falaise, cuando vio por primera vez a Gerleff lavando la ropa en un arroyo junto al castillo. Se enamoró de ella y la invitó al castillo. Gerleff no quería mantenerlo en secreto, y cuando fue a conocerle, lo hizo tan públicamente cruzando a caballo el portón del castillo para que todos la vieran, que en 1027 ya se había mudado allí y al año siguiente nacía Guillermo. Guillermo se sumergió en el violento mundo de la política normanda a una edad temprana, cuando se mandó a los señores que prestaran juramento al niño para que su padre pudiera irse de peregrinaje. Roberto nunca llegó a la Ciudad Santa, y cuando murió en Anatolia en 1035, Guillermo le sucedió con 7 años. Había empezado el reinado normando de Guillermo el Conquistador y no podía haber comenzado en circunstancias menos favorables. La sociedad normanda en la época de su accesión al trono no era muy estable, y su ilegitimidad y el hecho de que fuera un niño terminaron creando conflictos. Cuando murió su padre, se hicieron preparativos muy elaborados para asegurar la sucesión de Guillermo. Se produjeron algunas guerras entre la aristocracia como consecuencia de que Guillermo era un niño y carecía de la fuerza para hacer cumplir su voluntad. Los primeros años del reinado de Guillermo estuvieron cuajados de peligro. Muchos de los varones decidieron que no aceptarían el mandato de un hijo ilegítimo, y Guillermo se encontró bajo amenaza constante de asesinato. Eran tiempos muy violentos. Las familias aristocráticas habían empezado a pelearse entre ellas, y la propia familia ducal se vio inmersa en esta situación. Era tan peligroso para Guillermo que sus primeros 12 años de reinado casi nadie conocía dónde vivía. Su vida estaba a menudo en peligro, y el hermano de su madre, Walter, dormía en sus aposentos y le escondía en casas de pobres. Guillermo sobrevivió gracias a un pequeño grupo de poderosos guardias que habían sido seguidores de su padre. Entre ellos estaba Gilberto, conde de Brión y Osber, un poderoso paje de la corte. Eran responsables de su protección y de su educación política y militar, pero era un trabajo peligroso. En un atentado contra la vida de Guillermo, Osbern resultó asesinado en el dormitorio del joven duque mientras éste dormía. En total, 3 de los guardias de Guillermo sucumbieron a la violencia. El propio Guillermo tuvo suerte de escapar de los asesinos. Estaba claro que el joven Guillermo era incapaz de controlar los acontecimientos incluso en su propia casa, y menos aún de detener los enfrentamientos que se sucedían por toda Normandía. Si quería sobrevivir, tendría que endurecerse. Su primera experiencia militar fue en 1040. Con solo 13 años, puso sitio a la ciudad de Brión. Fue entonces cuando conoció a alguien que sería muy importante para él. Cerca de Brión había un pequeño monasterio llamado Le Bec-Heloulin, donde estudiaba un joven italiano. Él y Guillermo se conocieron. Fue el principio de una amistad de por vida, y el pacífico Lanfranc se convirtió en el consejero espiritual y político del ambicioso duque. Mientras tanto, en Inglaterra, Eduardo el Confesor, hijo de Ethelred el Desprevenido y Emma de Normandía, era coronado rey en 1042. La coronación de uno de sus parientes como rey de Inglaterra tendría importantes consecuencias para Guillermo. En 1045, Eduardo se casó con Edith, la hija del conde Godwin de Wessex, que era uno de los hombres más poderosos de Inglaterra. De vuelta a Normandía, Guillermo, con 15 años, tenía muchos problemas.
Hacia el año 1042 ya estaba desempeñando un papel importante en el gobierno de su ducado. Pero los conflictos se sucedían y sus intentos por mantener el control pronto provocaron enfrentamientos. El rey Enrique II de Francia tuvo que acudir en su ayuda en varias ocasiones, especialmente durante las rebeliones baroniales entre los años 1046 y 1055. Una de ellas, la de 1047, estuvo dirigida por el primo de Guillermo, Guy de Borgoña. El rey Enrique envió inmediatamente a su ejército a socorrer a Guillermo. El ejército rebelde se encontró con el de Guillermo en Val de Dunes, cerca de Caen, y fue desbaratado. Fue en esos años cuando el futuro rey de Inglaterra aprendió a luchar y a gobernar. Daba la impresión de que era un jefe muy presente, que era muy consciente, estratégica y tácticamente, de lo que estaba haciendo. Y estaba siempre atento a la cuestión de mantener alta la moral y el espíritu de sus tropas. Fueron esas cualidades las que le permitieron unificar todo su ducado. Pronto decidió que quería extender su área de influencia. Así que a finales de 1052 se casa con Matilda, hija de Balduino V de Flandes. Pero Guillermo y Matilda pronto se encontraron con un contratiempo, porque tenían un antepasado común, Rollo, el fundador de Normandía, que los hacía primos en quinto grado. La iglesia les excomulgó a causa de llevar la misma sangre. Pasaron 7 años antes de que su fiel amigo y consejero, el abad Lanfranc, acudiera a visitar al Papa Nicolás II en Roma para que les readmitiera en el seno de la iglesia, bajo la condición de que construyeran 2 abadías en Caen. Guillermo pronto fundó y dotó una abadía para hombres y Matilda hizo lo mismo para mujeres. Fue alrededor de esta época cuando empezó a sentirse la influencia normanda en Inglaterra. Como se había criado en Normandía, Eduardo el Confesor empezó a llevar consejeros normandos a Inglaterra. También empezó a reconstruir la abadía de Westminster. Aunque ahora tiene un aspecto muy diferente, la nueva iglesia de la abadía fue la primera de estilo románico normando que se construyó en Inglaterra. Eduardo conocía ese estilo de su época en Normandía. Estuvo sobre todo influido por la abadía de Jumièges, que fue comenzada por el padre de Guillermo. Entonces, Eduardo tenía ya casi 50 años, y como no tenía hijos, no había heredero directo al trono. Empezó a pensar en un sucesor y se fijó en Normandía y en su joven primo segundo, Guillermo, al que había conocido desde muy pequeño. Los historiadores coinciden ampliamente en que Eduardo prometió el trono a Guillermo ya en el año 1051. Según fuentes francesas, la oferta se confirmó en 1064 a través del cuñado de Eduardo, Harold Godwinson, que viajó a Normandía de parte del rey. Mientras estaba allí, Guillermo invitó a Harold a acompañarle en una expedición contra Conan, conde de Bretaña. Fue durante esta expedición cuando Harold prestó juramento de que Guillermo sería el siguiente rey de Inglaterra. ¿Tenía pues Guillermo derecho legítimo al trono de Inglaterra? Creía que Eduardo el Confesor le había prometido su corona. Esto ocurrió en el año 1051. Eduardo lo hizo por gratitud porque había estado exiliado y había pasado gran parte de su vida en Normandía, en la corte del padre y el abuelo de Guillermo. Guillermo, por lo tanto, se vio como el sucesor de Eduardo el Confesor. Pero Guillermo no era el único pretendiente al trono inglés, porque no era la única persona a la que Eduardo se lo había prometido. En varias ocasiones, Eduardo había apoyado a otros candidatos, incluyendo a Harold Godwinson, el mismo hombre que había enviado a Normandía para ofrecerle el trono a Guillermo de su parte. Y cuando Eduardo confirmó esta oferta en su lecho de muerte, las pretensiones de Guillermo se vieron todavía más amenazadas, especialmente porque los ingleses no querían que Guillermo fuera su siguiente rey.
Así que cuando Eduardo murió el 5 de enero de 1066, Harold actuó con rapidez y con el apoyo del Witan, el Gran Consejo de Inglaterra, se hizo coronar rey de Inglaterra el 6 de enero, al día